Hola a todos, ¿cómo están? De nuevo aquí desde Tailandia con una nueva aventura aquí en la provincia de Kanchanaburi. Para todos los amantes de la adrenalina, ahora vamos a practicar paramotor, que es una disciplina muy parecida al parapente, pero como pueden ver, aquí está el parapente, es solo el paracaídas y la persona que lo guía no lleva ninguna asistencia por algún sistema mecánico eléctrico, simplemente con la dirección del viento y la fuerza del viento. Así que nosotros vamos a practicar el paramotor, que es una disciplina diferente en la que te guías y la fuerza te la da un motor con un ventilador en la parte de atrás, y hay una sillita, un asiento, y es como un aeroplano pero sin cabina y sin alas. Así que vamos a disfrutar de esta aventura de la adrenalina del paramotor aquí en Kanchanaburi, Tailandia. Así que a ver cómo nos va. Bueno, y como pueden ver, aquí también hay unas personas que vienen a recibir clases de parapente, a practicar, hacer sus prácticas teóricas y prácticas. Aquí están dominando el paracaídas con la fuerza del viento, así que en este terreno es muy propicio para eso. Así que aquí es donde reciben sus cursos, porque se quieren ir a tirar desde una montaña para volar el parapente. Así que aquí estamos viendo cómo es el entreno de estas personas. Y aquí, como pueden ver, ya está encendido el motor y se están haciendo pruebas para revisar la hélice y el funcionamiento del motor, que tengamos también la gasolina necesaria y pruebas de aceleración. Así que todo es cuestión de seguridad y de saber que el equipo está en óptimas condiciones. Así que aquí, como pueden ver, aquí se está haciendo ya los últimos ajustes y las últimas revisiones, y vamos a empezar a volar. Bueno, y aquí ya tengo el equipo de seguridad, mi casco para la protección por si hay algún accidente, y mi traje color naranja porque si pasa algo saben cómo encontrarme, y también por el viento, para no sufrir por lo fuerte del viento. Esto nos protege, y ya me dieron las instrucciones, ya estuvimos practicando ahí algunos consejos de seguridad, así que todo listo, así que vamos a volar. Bueno, y esta es una de las partes más importantes del paramotor. Aquí, como ven, es como la especie de un carrito con sus llantas para el despegue, su tanque de la gasolina, su motor, y esta es la parte más importante, que es la hélice, que es como un ventilador gigante, que es lo que da el impulso, y eso ayuda a que despeguemos y aterricemos. Y aquí, como pueden ver, también tiene dos asientos, una para el instructor de vuelo y otra para mi persona, que se o yo, el pasajero. Así que así es como vamos a surcar los cielos acá de Kanchanaburi, y espero que todo salga bien y que sea una bonita aventura, una bonita experiencia, que son únicas en la vida. Así que las vamos a disfrutar, ya que claro, mucha gente practica esto como deporte extremo, como un estilo de vida, así que no podemos dejar pasar la oportunidad de hacerlo. Así que aquí está el paramotor, y ahí está el paracaídas, que lo están desplegando y lo están colocando, y todo este va sujetado con unos ganchos, con unos arneses al paramotor, y así es como vamos a despegar. Así que vamos a iniciar con la aventura.
Bueno, ya estamos surcando aquí los cielos de Kanchanaburi de Tailandia, y como pueden ver fue un despegue muy emocionante. La verdad estaba un poco nervioso, pero nada que lamentar ni ningún problema. El despegue fue todo un éxito y nos salió a la primera, así que aquí vamos, porque cabe mencionar que se necesitan por lo menos unos vientos de 22 kilómetros por hora para poder hacer el vuelo, ya que no solo el motor hace todo el trabajo, también el parapente, o sea el paracaídas, y claro que el motor tiene su función, ¿verdad?, para compensar el vuelo. Así que aquí vamos, y prácticamente aquí donde estamos en Kanchanaburi se hacen vuelos todos los días, en la mañana de 6 a 9 y por la tarde de 4 a 6 de la tarde, porque a esa hora es cuando se alcanzan esas velocidades de viento. Claro, de eso y más. Bueno, y el paramotor, bueno, así como lo estoy practicando yo, se suele despegar en superficies planas, no se necesita pista, claro, un terreno, verdad, que no sea rocoso ni nada por el estilo, tampoco con grandes hoyos o obstáculos. Claro que se puede volar a pie también, y en el carrito. Este es hay en su versión monoplaza y que biplaza, como yo voy, claro que en diferente motor, verdad, por el peso de las dos personas que van en el carrito. Y aquí se pueden tomar cursos como piloto, y también se puede hacer como turismo, así como lo estoy haciendo yo en este momento. Bueno, y como pueden ver, aquí vamos sobrevolando un pequeño lago artificial. Aquí hay una represa, aquí hay muchos afluentes. Uno de ellos muy conocido a nivel mundial es el río Kue, aquí en Kanchanaburi, Tailandia, ya que aquí han pasado acontecimientos históricos relevantes para la humanidad, desde la Primera y más importante la Segunda Guerra Mundial. Se han filmado películas, documentales, y hay muchos museos que próximamente se los mostraré en video, en unos videos para el canal. Y le vamos a dejar como un pequeño anticipación que aquí hay mucha historia sobre la Segunda Guerra Mundial, porque aquí el sudeste asiático fue invadido por los japoneses y se construyó el ferrocarril o tren de la muerte entre la frontera de Tailandia y Birmania, que en aquel entonces era Birmania, ahora mejor conocido como Myanmar. y aquí seguimos sobrevolando el río y el lago, y como pueden ver aquí al final los colores del horizonte, el cielo, el atardecer,
las nubes, todo súper hermoso, súper bonito, la naturaleza y más que todo el sentimiento de volar, de libertad, como todos los animales que pueden volar, los pájaros, las aves. Y miren la belleza del lugar, como pueden ver, aquí al frente tenemos una montaña que ahí se practica el parapente sin motor, y ahí está, hay unos templos arriba, unos restaurantes, y ahí se ve que lo andan practicando, y ahí hay una plataforma de despegue, y así que ahí andan también otras personas practicando el parapente. Así que es un deporte extremo, pues un estilo de vida que a muchos les gusta. Y aquí siempre vamos revisando también el paracaídas, como pueden ver, que vaya estable, que no se suelte ninguna cuerda, que no se enrolle para no tener ningún accidente, así que lo vamos revisando y lo vamos controlando. Y aquí seguimos surcando los cielos y miren qué maravilloso, qué bonitas las montañas. Todo el contorno de aquí de la provincia me recuerda mucho a las montañas de El Salvador. Y aquí miren, como pueden ver, es territorio agrícola. Ya se hizo la corta de muchas cosas, por eso se ve así un poco café y seco. Y aquí al frente tenemos un templo muy famoso, muy bonito, porque tiene unas pagodas inmensas, grandes, donde se mezclan varias culturas del sudeste asiático en la arquitectura. Y claro, es un templo budista y tiene unas pagodas bonitas, pero desde acá la vista es espectacular, se logran apreciar de una manera diferente que como cuando lo hacemos cuando estamos sobre tierra y cuando ingresamos. Pero miren qué bonita es la vista aquí del templo, súper bonita, y se ve que andan unas cuantas personas caminando y visitando y saludando, así que nosotros desde acá lo estamos disfrutando con esta vista espectacular y disfruten. Cabe mencionar que también en esta zona, como es rural, muy agrícola, se ve mucho ganadería, se ven muchas personas con animales, y como pueden ver también hay unas plantaciones que aún no han sido recogidas, se ven muy verdes porque todavía tienen el sistema de riego. Y en toda esta zona también existen muchos cafés, muchos hoteles a lo largo de la orilla del río, porque es un lugar muy espectacular, como pueden ver, con muchos templos en las montañas, la naturaleza, la riqueza de aquí del turismo, y nosotros aquí practicando el parapente. La verdad es de que no se siente el peso de uno, se siente como que va flotando. El viento tampoco se siente que haya mucha resistencia como al inicio, así que aquí vamos. Miren ahí abajo hay unas garzas que andan comiendo, así que aquí las vamos a hacer que vuelen con nosotros un poquito, claro, a cierta distancia, porque no queremos un accidente y que alguna de ellas se choque o se enrede con el parapente, con el paracaídas, o que dañe la hélice del motor y tener algún accidente. Pero una toma espectacular, muy bonita, así que sigan disfrutando del paisaje. La verdad que estas experiencias son únicas en la vida, y claro, siempre y cuando hay que saberlas con quién hacer, con profesionales, con gente que esté capacitada. Y claro, si uno pierde el miedo y tiene la voluntad y el deseo, pues hay que hacerlo. Claro, hay que
saberse concentrar y prepararse, seguir todas las indicaciones para estar seguro y tener toda una experiencia maravillosa como aquí la estamos teniendo. Claro que en la distancia con todos los que siguen mi canal y ven mi contenido, y también aquí claro, en cámara no se logra apreciar, pero estoy tratando de enfocarles lo más bonito de aquí del territorio. Y miren ese cielo, qué bonito. Lástima que está nublado porque nos esperaba un atardecer espectacular, pero lo mejor es que logramos hacer el vuelo y el despegue, y aquí vamos disfrutando del panorama. Y aquí, como pueden ver, como es una zona agrícola, también hay unos pequeños canales, unos embalses que los usan para la agricultura, para los animales. Así que aquí pueden ver que mucha gente se dedica a eso, y hay unos cafés súper bonitos como este, miren, con esta plantación, estas palmeritas, muy bonito para venir a disfrutar con la familia y surcar también los cielos de aquí de Tailandia y de la tierra, porque miren qué maravilloso se ve, súper bonito el horizonte, allá al fondo del atardecer, y aquí nosotros disfrutando del viento y de las alturas. Debo mencionar que esta disciplina del paramotor fue adoptada en los años 80 ya por las personas que practicaban parapente, porque para experimentar algo nuevo, la verdad que ya el parapente se practicaba solo con el paracaídas. Así que en Francia, a los finales de los 80, empezaron a añadir los motores, las llantas, el carrito. Así que muy bonita la experiencia, y aquí vamos disfrutando del parapente. Claro que se pueden alcanzar ya con un tanque lleno quizás unas 4 horas de vuelo, así que la experiencia es única. Hay mucha gente que tiene hasta récords mundiales de vuelos en parapente, claro, sin motor, pero también esta es una manera de distracción, de practicar algo sano, de conectarte con el mundo, con la naturaleza. Así que está muy bonita la experiencia, como pueden ver. Lo mejor quizás que he hecho por el momento en deportes extremos, y aquí disfrutando de esta bella experiencia. Y la velocidad máxima que podemos alcanzar son de unos 25 a 70 kilómetros por hora, depende la resistencia del viento, la fuerza del viento, y la altura máxima. Hay personas que han logrado volar a unos 7.800 metros, así que es
mucho. Lo normal es entre 300, más de 300, digamos, claro, ¿verdad? Porque como pueden ver, aquí no hay muchos árboles grandes, estamos alejados de la montaña, no hay cables de electricidad, entonces se puede hacer mucho este deporte, y la verdad es que es una forma liviana y fácil, así como de aviación, ¿verdad? Porque claro, lleva su motor, claro, no tenemos las alas, pero sí tenemos el combustible, el motor, las hélices, y el motor, como es motor como de motocicleta de enduro, consume entre 3 y 5 litros por hora, así que simplemente hay que tener un buen equipo, un buen mantenimiento y disfrutar de estas experiencias únicas. Bueno, y aquí está el campo base donde despegamos, ahí está todo el equipo y vamos a aterrizar, y está el aterrizaje perfecto. Espero que les haya gustado la aventura, cuídense mucho, lo he disfrutado mucho y espero que ustedes también. Hasta la próxima, saludos y suscríbanse.